Hola, ¿qué tal amigos de RNN Online? En esta oportunidad tenemos una entrevista. Nos acompaña Tony Guevara, ex dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Hola Tony, ¿qué tal? Muchas gracias, María, por la invitación. De verdad que estamos aquí presentes en un programa que es un toque de queda en todas las redes sociales y venimos aquí a cumplir de verdad con la misión de llevar al país un mensaje concreto de nuestra salida y también de otros temas también que podemos abordar también. Así es, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y tenemos que iniciar con lo que es noticia, ¿verdad? Entonces, leímos tu carta de renuncia al PLD. Ahí decías que llevabas un proceso de reflexión antes de tomar esa decisión, pero no especificaste qué fue lo que originalmente motivó tu salida del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, nosotros ya llevábamos 3 periodos de aspiraciones a diputados, es decir, nosotros somos ex candidatos a diputados con una buena valoración en la población y unos buenos números también. Incluso la última encuesta que se hizo en octubre, nosotros estábamos marcando un 92%, algo nunca visto en la circunscripción número 2 del distrito, que compone los barrios más empobrecidos de la ciudad capital, como es Quito Rey, el Sánchez La Fe, La Puya, que son barrios muy marginados y que han sido olvidados totalmente por los diputados actuales de allá que están allá y los que estaban aspirando en ese momento. Entendíamos que la población quería un cambio, así como lo expresó el gobierno de Abinader, que era un cambio en muchas cosas, porque la gente ya estaba cansada de ver los mismos candidatos, los mismos diputados que no hacían nada por la comunidad. Tú le preguntas a ellos, tienen 20 y 40 años siendo diputados, pero tú le preguntas, ¿qué tú has hecho por la comunidad? Nada. Pero tampoco no te han hecho una propuesta de ley, no tienen una carta que demostrarle a la población de que han hecho algo por el Distrito Nacional. Y nosotros en ese ámbito, trabajando desde Jóvenes contra la Violencia y la Pastoral Juvenil de la mano del padre Luis Rosario también, nos encaminamos a hacer propuestas constantemente, propuestas que iban en beneficio de la comunidad. Y por eso escalamos en el Arco Popular, donde la gente nos asumió como candidatos ya. Es más, nosotros fuimos candidatos de esa demarcación porque la gente nos asumió, pero lamentablemente el partido se maneja de otra forma. El partido son grupos de poderes que si tú no perteneces a ellos, lamentablemente te cercenan o te cortan la cabeza. Y eso es lo que pasa en el PLD. El PLD es un partido ya que funciona por mafias grupales, que si tú no estás en una de ellas, pues tú no eres partícipe de lograr nada. Yo nunca aspiré a un puesto del Estado, porque yo sabía que era imposible, porque eso depende del presidente, y si tú no estás en esos grupos, no te van a poner. Pero sí pidió un puesto legislativo, porque entendía que a través de ahí, con mis recursos, con mi propia fuerza y trabajo, podía lograr una curul y de ahí representar también al partido y también ayudar a la población, a mi comunidad. Pero tampoco le gustó la idea a ellos, parece. Y también lo que hicieron fue hacer una campaña en contra internamente. Entonces, cuando tú ves candidatos que ellos traen por los moños, gente sin ninguna vocación de servicio, gente que no conocen política alguna, gente incluso sin educación también, porque hay que decirla con muchas palabras. Entonces, gente sin formación. Oye, los candidatos que ellos llevaron a diputados, incluso, oye la pregunta que se hacían ellos, que si es con tenis o con zapatos que iban al Congreso. Ya tú puedes saber qué calidad de persona era que ellos estaban proponiendo como candidatos a diputados para la población. Por eso pasó lo que pasó en el PLD, que perdió las elecciones porque lamentablemente estaban desviados ya de lo que eran las enseñanzas que el profesor Juan Bosch le enseñó. Juan Bosch fue un hombre, por ejemplo, que no estudió, pero un hombre que tenía una capacidad mental, científica y política de lo que el país quería. Pero Juan Bosch nunca participó ni premió esas cosas, esa cultura que tienen ellos, a tal punto de que las posiciones, tanto electivas del partido y no electivas, se las daban en grupos, gente sin capacidad y sin mérito, solamente porque eran gente que lo seguían a ellos y punto, no gente que iban a aportar al país y esas cosas. Y nosotros fuimos pensando, fuimos madurando y nos dimos cuenta de que ahí ya no había espacio para nosotros. Después de más de 27 años de militancia ininterrumpida, trabajando constantemente, arriesgando nuestras vidas muchas veces, entendimos que ya esa etapa ahí había terminado porque no existe ya la vocación política. No menciono a vos, porque mencionar a Juan Bosch es una falta de respeto. Yo no tengo la estatura moral para mencionar a Juan Bosch. Y yo creo que nadie en ese partido tiene la estatura moral para mencionar a Juan Bosch. Juan Bosch es un dominicano que no pertenece ya al PLD, sino al país. Porque es un tipo, de verdad, una persona que cuando murió incluso no dejó nada. Su casa se la hizo Pepín Corripio y unos empresarios. Esa es la moral de Juan Bosch. Para tú mencionar a Juan Bosch, tienes que vivir como él. Y lamentablemente aquí no hay un PLDista que viva como Juan Bosch. Eso es falso.
Entonces, por eso yo critico todo lo que menciona Juan Bosch. A Juan Bosch, cuando en mi renuncia, yo no lo menciono. La estatura moral de Juan Bosch es muy alta en todos los sentidos de la vida. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando muchas personas mencionan que este no es bochita, que él es bochita. Eso no existe, eso es falso. Lo usan para cliché o para ganar la de esto, cosas. Juan Bosch no es un patrimonio del PLD, es un patrimonio del país. Y el PLD rechazó lo que era Juan Bosch, lamentablemente, con esa cultura de que le daban los puestos incluso a la querida, a las amantes, a las novias. El PLD se convirtió en un zafacón lamentablemente. Por eso hoy en día Abinader está logrando llegar a la población. Tú ves esos jóvenes que nombra en los cargos públicos. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Julio Gómez, vicecanciller. Es un puesto que de antes eran los viejos de 80 años que le daban a esos puestos, porque los jóvenes no teníamos la capacidad, parece, para tener un puesto como ese. Por ejemplo, tú tenías Yacer Román. Yacer Román sustituyó un puesto en Cancillería también, donde ponían querida. Ahí ponían una querida en ese puesto donde estaba Yacer Román, pero sin embargo ahí está Yacer Román dirigiendo ese puesto, un muchacho preparado, que sabe más de 5 idiomas, y también le están dando la oportunidad, y eso es bueno, nosotros aplaudimos esa parte, porque realmente eso es lo que queremos como país, que se le dé oportunidad a los jóvenes. Nosotros somos un país completamente joven, el 50% de la población es joven, la mayoría. Aquí se nos quiere negar el derecho, y tenemos la capacidad también, María, que tenemos la población juvenil más preparada de todos los tiempos. No es lo igual que antes, que los jóvenes están preparados, tienen maestría, tienen PhD, pero sin embargo teníamos pocas oportunidades. Y eso fue de las políticas públicas que realmente que el PLD no apoyó. El PLD se quedó en un letargo, apoyando la mala costumbre, las mismas cosas, el clientelismo familiar, que si tú no eres sobrino mío, que si tú no eres familia mía, que si tú no eres amigo mío. Entonces, lamentablemente, es un partido que perdió el norte. Cuando tú pierdes el norte, lamentablemente te desconectas. No recibían a nadie, no se entendían a nadie, eran prepotentes, altaneros, lamentablemente. Usted dirá, pero ¿por qué ahora? No, eso era siempre. Precisamente esa era la siguiente pregunta, porque coincidencialmente tu salida se produce en el momento en que el PLD pierde unas elecciones bastante controversiales con un candidato que recibió muchas críticas, porque incluso era señalado de una persona que no reunía las condiciones, ¿no? Exacto. Mira, nosotros llegamos al PLD cuando no era poder. A nosotros no nos sirve ese cliché de que por qué ahora. No, cuando yo llegué al PLD ni tenía noción de llegar al poder, ni noción tenía. Llegamos y pedíamos, junto con mis padres, yo pedía vendiendo periódicos y pedía con una alcancía. A mí nadie le luce señalarme en ese aspecto, porque realmente llegamos en un PLD que no estaba en el poder. Yo andaba con Juan Bosch, yo dormía en la casa de Juan Bosch. Yo dormía con mi papá en la casa de Juan Bosch cuidándolo cuando tenía problemas de salud. Entonces a mí nadie puede señalarme ahora, ¿por qué ahora? Así mismo cuando llegué no había nada. Me fui cuando yo entendí que tenía que irme. Porque lógico, tú no puedes estar en una casa que te golpea, tú no puedes ser masoquista. El PLD... En la categoría de tránsfuga no cae porque realmente no dieron nada. Lo que nos dieron es porque no lo ganamos nosotros, con esfuerzo y trabajo. Nosotros todo lo que tuvimos en el PLD, que no fue casi nada, lo tuvimos con esfuerzo y trabajo. Incluso no nos dejan ni ser diputados, nos la quitaban por gusto. Y hacían campaña hasta sucia en contra de nosotros, inventándose los mismos dirigentes del partido, los altos dirigentes mando, porque no les interesaba que nosotros llegáramos a esa curul. Y sin embargo, a los que ellos apoyaron, que son diputados, se le están yendo. A eso sí le pueden llamar yo tránsfuga, pero a nosotros no. A nosotros no dieron nada. A lo que ellos le dieron las diputaciones, por ejemplo, que le dieron diputados, senaduría, eso sí pueden ellos llamarle tránsfuga, pero a nosotros no nos dieron nada. Lamentablemente nosotros no fuimos porque ahí no hay espacio para nosotros. Incluso nos estaban poniendo viejo barrigón ahí adentro. Ya nosotros no éramos jóvenes. Lamentablemente tú coges el físico de los funcionarios de Abinader, son muchachos jóvenes, hasta flaquitos, porque a nosotros nos pusieron hasta viejos y gordos, de tanto golpe y sacadilla que nos daban. Lamentablemente no nos dieron el espacio para desarrollarnos nosotros como jóvenes políticos. Pero tienen muchísimos jóvenes ahí que están frustrados, para que tienen miedo, muchos de ellos. Tienen miedo porque era un partido con base de trujillistas. Lamentablemente, que el que hablaba ahí lo votaban o lo suspendían. A mí me suspendieron muchísimas veces por muchísimas cuestiones que yo llamaba la atención. ¿Cómo va a ser que un partido que tenga un segundo piso, de que tú vas a un ascensor para subir el segundo piso, a gastar 20 millones de pesos? Eso es el Partido de la Revolución Dominicana y nadie cuestiona eso. 20 millones por un ascensor para un segundo piso. Eso es el partido, vaya allá y coja la cámara y llévala y vea lo que usted vea. Un segundo piso, ¡pum! Y ya, 20 millones de pesos. Donde hay tantos problemas aquí económicos y sociales y políticos. Entonces, porque yo criticaba ese asunto, te suspendían. Y muchos todavía tienen miedo y lo van a ir perdiendo. Ya han ido muchos renunciando y faltan más.
faltan más. En mi caso, por ejemplo, yo no salí para ningún otro partido, yo renuncié porque yo quiero depulgarme de la política. Ahora mismo yo estoy en reflexión y depulgado. No dudo que en un futuro milite en otro partido, pero lamentablemente ahora estoy en reflexión. Y esa es mi línea. Tengo amigos en el PRM, amigos en el Reformista, tengo amigos en el PQDC, Elian Huesi, que es mi amigo, Hito Bisonó es mi amigo también. Tengo muchísimos amigos, en Milton Morcio de País ¿Ya te Posible. han ofrecido alguna participación en algunos? Muchísimo. Y antes de salir. Incluso antes de salir me propusieron ser diputado en varios partidos y yo no quise para que no me llamaran así, esa forma. Muchos partidos me ofrecieron ser diputado, María. Y yo le dije que no, que en este momento yo lo iba a tener en reflexión. Y que no quise aceptar ser diputado. Que muchos aceptaron y ya son diputados hoy en día. Yo no quise, mejor la aguanté. Para cumplir con el partido, pero salí por la puerta grande y cumplí. Lamentablemente, el joven que está en el PLD sabe que no tiene futuro. Ahí no hay futuro para los jóvenes. Ahí van a hacer lo mismo. Eso es un congreso que van a hacer amañado y la familia de ellos se van a quedar y el mismo grupo dirigiendo esa cosa. Ahí no hay futuro. Esperemos que reflexionen por el bien del país, porque es lamentable que un partido termine tan mal como ha terminado el PLD. Es lamentable. Yo en mi caso no hablaré más del PLD en cuestiones políticas, porque lamentablemente fue una casa que yo viví mucho tiempo, a la cual le agradezco mi formación política, pero también yo también di casi 27 años de vida a ese partido. Mi niñez, mi adolescencia, fue todo ese partido. Yo iba a las marchas con apenas 8 años de edad con mi mamá, con 9 años, a las caravanas. Entonces a mí tú no puedes llamarme ahora, porque me fui. No me fui cuando yo entendí que me tenía que irme, porque tú te vas de un sitio cuando tú quieras irte. Nada más y te cancelan antes, tú no puedes irte, pero a mí nadie me canceló, yo me estoy yendo porque entiendo que irme. Entonces, el PLD es un partido lamentablemente que perdió su rumbo y junto con el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, otro partido que ha perdido su rumbo, están quedándose chiquitos. La votación que sacó el PLD es una votación que llama mucha reflexión, una votación que llama a que ese partido se renueve completamente, pero ellos no lo van a hacer. Ellos están dando larga que la gente se olvide y van a hacer lo mismo. Eso están esperando ellos, María. ¿Tiene que ver ese detrimento del partido con las acciones que tomó el expresidente Danilo Medina? Mira, Danilo es un buen ciudadano y un buen presidente, fue un buen presidente, pero lamentablemente se rodeó de gente que lo tienen secuestrado. Tú no tenías eso, Danilo. Danilo no lo veía a nadie. Danilo llegó al poder porque era un tipo asequible. Por eso él le ganó a Leonel en la interna, porque era el tipo asequible. Entonces él cometió el mismo error, se endiosó, se creyó que todo nada más era ellos y que ellos tenían la varita mágica. Y nadie tenía acceso a Danilo. Nadie tenía acceso a Danilo, era un bloqueo total. Excepto algunos personajes que ellos llevaban allá y lo hacían lo que ellos querían. Pero lamentablemente la culpa cae entre ellos y él es uno de los responsables principales, claro que sí, porque él permitió eso. Él no es un niño de 8 años, es un político muy capaz y con mucha experiencia que debió de remeniarse. Quizá él por las amistades que tiene con esa gente que estaban al lado de él, nunca quiso lastimarlo, me imagino. Pero lamentablemente cuando tú manejas un país ya tú no puedes actuar como amiguísimo, sino actuar como un ciudadano comprometido de que tiene que responder al país y a un partido político. Danilo se desconectó del PLD totalmente. Danilo abandonó la base del PLD. Danilo más nunca se reunió con los PLDistas. Más nunca se reunió. Y yo sé que ese no es el Danilo Medina. Ese era el Danilo secuestrado que tenían esos grupos de poderes que estaban ahí en el palacio, que creían que iba a ser eterno. Incluso ellos querían ganar solo ahora. Esa era la actitud que tenían ellos. La actitud política que tenían ellos era ganar solo para después no tener compromiso con nadie. Pero lamentablemente hay un Dios en el cielo que es el que dirige el mundo de verdad y cuando te ve actuando como un Dios, Él te cierra el camino. Y eso fue lo que pasó con el PLD, que esos grupos de poderes que estaban en el palacio, que pensaban que iban a durar una eternidad y que ellos eran los únicos llamados a hacer lo que tenían que hacer los cambios, lamentablemente no son. Tú ves ese caso, por ejemplo, de la ambulancia. Es un caso, ¿cómo va a ser que el 911 no tenga ambulancia? Donde aquí hay un diputado que te trae 5 ambulancias. Hasta un regidor, los regidores traen ambulancia aquí. Entonces, no hay explicaciones de cosas que yo estoy seguro que Danilo en su buena ley no iba a permitir eso. Pues lamentablemente lo que los rodeaban a él, los encontraron a un punto tan grande que no lo dejaban ver más allá. Y le decían que todo estaba bien. Ahora él se va a dar cuenta. Ahora él se va a dar cuenta de que todo no estaba bien. Lamentablemente fue un golpeo sistemático, fue todo realmente desconectado a la realidad de cómo él llegó. Que eso es lo más lamentable, María. Estamos hablando de un partido, estamos hablando del expresidente Danilo Medina. Ahora bien, ¿cómo calificas tú esos 8 años de gestión del presidente Medina?
tuvieron más luces que sombras o viceversa? Mira, los gobiernos dominicanos, principalmente el gobierno de Danilo, fue un gobierno que hizo muchas cosas. Incluso el gobierno de Abinader la está siguiendo, la está continuando. Tiene muchos programas de ayudas sociales. El programa, incluso de educación hoy suspendió el ministro hoy mismo el lanzamiento del año escolar, porque parece que no han podido cuajar bien. Y es uno también de los pilares del gobierno de Danilo. Es decir, que muchas de las cosas que Danilo hizo bien, Abinader la va a continuar. Y es un presidente muy inteligente, Abinader. No criticamos las cosas buenas, porque las cosas buenas las aplaudimos, pero hubo muchas cosas realmente que no se hicieron. Todavía es un país que se va a la luz, donde tú invertiste tantos millones en Punta Catalina. Aquí se va la luz 24 horas en lugares y a veces un arbolito de Navidad. Entonces, eso nunca se le puede perdonar al PLD. Un partido que duró 20 años en el poder y no pudo resolver un problema básico como el de la luz. El problema del agua. Aquí hay gente que todavía compra camiones de agua para poder subsistir y bañarse. Eso nunca la población se lo va a perdonar al PLD. 20 años en el poder y no pudiste resolver el problema de agua. Un país rico en agua. Y tú piensas que este país no tiene agua, pero es un país rico en agua. Entonces son problemas básicos que tú calculas y tú dices, ¿dónde estaba el PLD 20 años? Tantos recursos, tanto dinero que manejó. Entonces son problemitas realmente que, por más que tú me digas que el presidente hizo muchas cosas, que logró muchas cosas, son problemas básicos, fundamentales. Nadie vive sin agua y sin luz en estos tiempos, porque son cosas fundamentales que tanto benefician al pobre como al rico, lamentablemente. Entonces son de las sombras del gobierno que se le pega a todo el que está ahí en ese partido, lamentablemente. Nadie te va a perdonar que 20 años tú no pudiste resolver el problema de la luz ni el del agua. Nadie te va a perdonar que en 20 años todavía las canastas familiares estén en el precio que estén, elevado. Aquí tú vas al supermercado con 10 pesos y sales sin nada. Lamentablemente aquí está todo caro. Y esas son de las partes de que nadie te lo perdona. De verdad que ahora mismo hay una pandemia, hay una crisis económica, pero lamentablemente son de las cosas fundamentales que la población necesita. Y no se trabajó en base a esa parte. Hay muchos proyectos, muchos programas que se hicieron de verdad, que nosotros lo aplaudimos como ciudadanos, pero las cosas esenciales, que son las que la mayoría necesitan, no se cumplieron con el pueblo dominicano, que ese sí es verdad era el sueño de Juan Bosch. Resolver esos problemas básicos como la comida, el agua y la luz, que son los problemas fundamentales. La educación se hizo muchas cosas, pero hay cosas que no se hicieron también. Se invirtió más en construcción, que al final al cabo la educación se basó en construcción, no en educación. Y por eso tuve los mismos problemas, la misma problemática que existe en los barrios, en los ensanches. Tuve tanta violencia, tanta cosa, porque de verdad, tú puedes decir, el 4% de educación, que él lo dio, sí, él lo dio, pero ¿en qué se invirtió? En construcción, en cosas realmente que no benefician directamente al pueblo dominicano ni a la mayoría. Eso es lamentable. Los colegios, muchos padres que escriben los niños en los colegios ahora mismo no tienen cómo pagar los colegios. Que por lo menos si ese dinero se había cogido y se había por lo menos pagar 50% a los colegios privados para que la población de la clase media tuviera un respaldo, pero ni eso se hizo, lamentablemente. Y eso es de los rechazos que tuvo el gobierno y que tuvo el PLD también cuando estaba en el gobierno. Ya dando continuidad, el tema corrupción, que fue uno de los puntos más criticados del presidente Danilo Medina y también de la gestión pasada. Ahora bien, ¿qué te parece la designación de Miriam Germán y de Jenny Berenice Reynoso? ¿Tú crees que ellas puedan venir a manejar una justicia totalmente independiente en el país? Mira, el problema de la corrupción es cuando tú dejas a una persona 5 o 6 años en un puesto, obligatoriamente tú dañaste ya el ambiente. Los países desarrollados que muchos nosotros copiamos, por ejemplo Estados Unidos, Europa, una gente te dura 3 años, 2 años en un puesto. Aquí no, una gente tiene 20 años en un puesto. Entonces, ¿cómo 10 años no va a ser corrupción? Tú le das 20 años a una gente en una posición, él paga lo que él quiere, es una casa de él que él tiene ya. Entonces, eso pasó en el gobierno del PLD, que duraban demasiado tiempo los funcionarios en los puestos. Yo espero que Abinader no haga lo mismo y que cada 2 años, por lo menos 3 años, renueve y que ponga otra gente, le dé oportunidad a otra gente, porque eso evita también de que esa gente se sientan que eso es de ellos. Porque una gente que dure ya 8 años, ¿qué va a hacer ahí? Si no lo hizo, no va a hacer nada. Una gente que tenga de que 15 años, Euclides Gutiérrez, 20 años en el dependencia de seguro. Coño, era el único que sabe de seguro aquí. Mira el caso de Alviso, que tiene 20 años ahí en el Banco Central, que es un tipo que lo ha hecho bien. Eso tú lo puedes premiar, y yo estoy de acuerdo, porque lo ha hecho bien. Pero una gente que no ha hecho nada, ¿cómo tú comparas Alviso con Euclides Gutiérrez, por ejemplo? ¿Cómo tú comparas Alviso con un ministro tal que no hizo nada? ¿Me entiendes? Con Peralta, con quien sea. Lo que te digo es, el tiempo es importante. Siempre y cuando tú mides de que esa persona no está haciendo lo correcto. El caso de la procuradora Miriam Germán y Jenny Berenice, ella
por más que quieran hacer, no van a hacer gran cosa ahí, lamentablemente. La población está pidiendo muchas cosas, no van a poder hacer gran cosa ahí, porque realmente perseguir la corrupción, aquí hay que empezar desde arriba hasta abajo. Y no solamente un gobierno porque salió, otro porque entró. Entonces, tendría ya que empezar desde cuando Lionel, el primer año que empezó a gobernar, o más allá. Tiene que irse hasta cuando Jorge Blanco, que hay caso inconcluso todavía. Entonces, para tú hacer una justicia decente aquí, este país hay que reformarlo completamente desde cero. Sí, pero recuerda que la ley no es retroactiva. Sí, pero tú no puedes venirme ahora con esto sí, con aquello no. Bueno, Entonces, hay sí. corrupto favorito. No, jamás. Entonces, eso es lo que pasa. Tiene que gobernar de Hipólito, gobernar de mucho. Es un lío. Entonces, a veces es mejor amarrar la cosa bien, el presidente gobernar bien, chequear a los funcionarios que están haciendo lo correcto, evitar que esos funcionarios tengan tiempo. Eso es lo primero que tiene que hacer un presidente es, un funcionario no puede durar más de 2 años y cambiarlo, como hacen con los diplomáticos. Tú nunca ves un embajador de un país de esos grandes aquí más de 2 años. ¿Se lo llevan? ¿Por qué? Porque ellos evitan de que esos embajadores penetren a la clase de este país para que no hagan negocio. Y como quiera vuelven, pero vuelven ya no son embajadores. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, muchos de ellos vienen aquí a hacer negocio, después que se van, pero no pueden hacerlo cuando son embajadores. ¿Tú ves la diferencia, María? Entonces, aquí hay que hacer lo mismo con los funcionarios. Tú vas a hacer 2 años ahí, director de aduana, pero después de ahí ya usted no va a ser más director de aduana. Pero tú vas una gente de 8 años en un puesto, te va a poner la prima, la querida, la novia, la que él se acuerda del colegio, la que se acuerda cuando la que le dio el beso en la UAS, en la universidad. Y eso es lo que está pasando en este país, que se repite la misma política, las mismas acciones. Y sin embargo, la lucha aquí, María, es otra cosa. La lucha aquí es de intereses, no ideológica. Y aquí la ideología no funciona cuando Peña Gómez, Juan Bosch Balaguer. Aquí la gente quiere llegar al poder, es para llegar, no es para otra cosa, ¿eh? Que eso también hay que verificarlo. Aquí hay mucha gente preparada, pero ¿quién llega por llegar? Para estar en la nómina pública y más nada. Es decir, no le interesa que este país cambie y se eche hacia adelante. Tenemos claro una funcionaria como Milagro Ortiz Bosch, una mujer muy comprometida, que esperemos que haga un buen trabajo ahí, que ya lo empezó a hacer. Y yo sé que Milagro es una mujer que, aunque tenga una avanzada edad, tiene mucho amor por su país y yo sé que ella va a hacer que este país, por lo menos en algunos aspectos, cambie la ética y la moral de algunos funcionarios en esa parte. Entiendo, Tony. Bueno, pues te he escuchado hablar muy bien sobre el gobierno de Abinader, que recién inicia. Me imagino que tienes muy buenas expectativas en cuanto a él y a las designaciones que ya han sido criticadas porque vemos miembros de una misma familia que ya están ocupando varios puestos públicos. ¿Qué te parece eso? Mira, en política, siempre y cuando las familias participan, es correcto que le den puesto a la misma familia. Sí participan. Lo que no es correcto es que tú vengas porque fulano hijo mío me lo nombre allí. Pero lo que hemos visto en los cargos públicos, por ejemplo, tenemos al nieto de Hipólito, Juan Garrigón, un muchacho preparado, e incluso es politólogo, pero también es político. Él es presidente, creo que vicepresidente del PRM. Entonces, él merece un puesto político también y un puesto en el gobierno porque él se fajó para eso. Tenemos el caso de Andrea Bautista, el hijo de él, que lo mandan con su Haití. Pero ese muchacho es presidente del PRD allá en San Juan de la Maguana. Entonces, siempre y cuando sean así, tú no puedes criticar que son familias, porque son muchachos que trabajan y han hecho su vida política, a per se de que son familia de fulano o no fulano. Entonces, en esa parte hay que ser muy cuidadosos. Claro, cuando ya hay casos de que, nombran a fulana porque es hijo de fulano, ahí hay que criticarlo, porque ahí entra el nepotismo. Porque el nepotismo se aplica automáticamente cuando tú entraste porque tú eres hijo mío. Pero si él entró porque él está fajado políticamente, está trabajando, él merece también, así como trabajó, también merece un puesto. Entonces esa parte hay que ser un poco cuidadoso cuando tú llamas y criticas que criticaban lo otro. Lo que pasa es que ellos estaban criticando en oposición lo que ahora están haciendo en la verdad. Eso también tiene una problemática. Ellos criticaron mucho eso, pero ellos estaban en campaña. Hay que entenderlo, ellos querían llegar. Ahora ellos saben que eso hay que hacerlo obligatoriamente y lo están haciendo. Y por eso no hay nadie que pueda explicar eso. No tiene lógica tampoco, no tiene forma jurídica de tú explicarlo, porque lamentablemente el nepotismo es rechazado en todos los aspectos éticos y moral de la vida pública dominicana y en otros países también. ¿Descartarías una invitación al PRM? No, mira, yo tengo muy buenas relaciones en el PRM, conozco muchísimo, así como vuelvo y te repito, en todos los partidos, pero quiero depulgarme políticamente, quiero estar tranquilo, dedicarme realmente a lo privado, en mi caso a lo privado, y mantenerme al margen un buen tiempo, por lo menos. Claro, cualquier invitación que se haga, nosotros la vamos a observar, la vamos a recibir con mucho trato para sopesar, pero no estamos ahora mismo desesperados y que huyendo. Realmente muchos políticos renuncian y entran a otros partidos, yo no entiendo eso.
Yo no soy de esas personas, no. Yo espero un tiempo que la gente de verdad pueda ver de verdad lo que el país pueda favorecer mayor. Porque lo que queremos de verdad es que un país que sea mejor, que los jóvenes tengan empleo. Aquí tenemos un 33% de jóvenes desempleados y ahora con la pandemia aumentó un 45%. Aquí tenemos mucha falta de oportunidades, becas de estudio para jóvenes. Eso es realmente lo que yo quiero, que se haga un plan nacional, por ejemplo, contra la violencia de niños y niñas adolescentes. Por eso tuve estos casos, el caso de esta muchacha, que fue Liz Marie, que fue por ese panadero, por el que ese panadero entraba a la casa de esa niña, como pero por su casa, porque quizás la mamá le cogía 2 pesos al panadero. O sea que los panaderos en los barrios manejan cuarto diario. Y a veces esas madres solteras, a veces que son, y no solteras en caso de ella casada, pero a veces ellos por jugar un número le quitan cuarto a esa gente. Y esa gente lo que están acechando es la presa que está dentro de esa casa. Lo que pasó en el caso del panadero, él entraba ahí, ofrecía celulares, pero si tú veías cómo ese demonio vivía en su casa, que tú lo ves desde el punto de vista personal, tú lo quieres matar a él. Pero si tú lo ves desde el punto de vista social, él es una víctima de la sociedad, ese panadero. Y quizás gente me va a cuestionar por eso. Él es una víctima de la sociedad. Si tú ves la condición que ese tipo vivía, cómo ese tipo dormía en esa cama, es un monstruo que tú estás creando. Ese tipo no tenía ninguna condición de vida en esa habitación donde él vivía. Pero nadie se percató de eso. Tenemos una sociedad aislante, una sociedad individualista que no le importa el ser humano. Y mientras tengamos una sociedad así y no se crean planes concretos de lucha, unidades especiales. Por ejemplo, aquí debe existir una unidad especial de víctimas, no contra la violencia de género, sino de víctimas contra la violencia sexual de niños, de mujeres y adolescentes. Esa unidad de víctimas debe estar compuesta ¿por quién? Por fiscales, policías, médicos, psiquiatras y una capa de personas preparadas que puedan intervenir antes de, no después de lo que pasa. Pues aquí es muy fácil juzgar después que pasan las cosas. Ese señor fue víctima también de la sociedad. La sociedad lo aisló a ese señor, lo creó una bestia. Y por más que tú le moches la cabeza, por más que tú lo quieras matar, ese señor también es una víctima igual que esa niña. Claro, si tú remuneras el escenario de cómo esa niña murió y cómo fue violada, tú dices, él fue una bestia. Pero hay que también ver la bestia que lo convirtió a él también esa bestia. Quizás ese señor también ha sido víctima de otras bestias también más, de cuando niño. No sabemos si es un patrón repetido, Para una gente vivir las condiciones que él vivía, tú viste la cama llena de hierro, de cosas, ese hombre no dormía, porque con estos calores, ¿cómo se me puede dormir en una habitación llena de hierro y cosas? No hay forma, no hay condiciones humanas, pero el señor vendía pan a sí mismo. Él le llevaba pan a sí mismo, todo sucio, a toda esa casa, a toda esa comunidad. Entonces, lamentablemente, tenemos una sociedad aislante que nada más se acuerda cuando pasa el hecho y se siente indignada y la población. Entonces, en ese sector nadie sabía que el señor vivía así. En ese sector nadie sabía que el señor vivía así, nadie sabía en ese sector. Ahora lo saben, ahora le queman el motor, lo quieren matar. ¿Tú entiendes? Entonces, muchas niñas la vamos a perder y la estamos perdiendo día por día. Porque ese no es el caso primero, hay muchos casos. Porque aquí no hay una política pública que luche contra la violencia de esa índole. Una política pública que se haga una unidad especial, una unidad que esté compuesta por los personajes que te dije, fiscales, policías, psiquiatras, psicólogos, y que esa unidad trabaje constantemente y que esté metida en los barrios también. Porque es muy lindo estar en una oficina cogiendo aire. No, esa unidad tiene que ir a los barrios, investigar, hacer un levantamiento de los violadores, un levantamiento de la gente que tiene problemas conductuales, de gente que son viciosos de droga, porque toda esa gente que tiene un problema conductual está exento a hacer eso que hizo ese señor. Cuando una vez el señor fuma más droga también, pero tú no lo sabes, porque tú no has hecho esa investigación, no has hecho ese análisis. Pero si tú tienes un levantamiento, como muchos países desarrollados existe, en Estados Unidos, en Nueva York, existe una unidad de víctimas contra la violencia, pero no la violencia de la mujer solamente, sino de la violencia general. Y esa unidad se encarga de hacer ese levantamiento. Y cuando violan a un niño, ya ellos saben antes está el violador. Ellos saben de una vez, el violador está allí. O una niña se desapareció, el que roba a niña está allí. Y ellos lo tienen ubicado hasta con brazalete. Entonces, mientras la sociedad esté perdiendo tiempo, solamente cuando pase el hecho, lamentablemente no solamente va a pasar ese hecho de ella, va a pasar mucho más, porque no es el primero ni el último, María. Cuando suceden estos casos es que volvemos otra vez a retomar el tema del Código Penal y la modificación, que vuelve a estar otra vez el tema en la palestra pública y una posible salida, separación con lo que tiene que ver con la ley del aborto, que también está en discusión por el tema de las 3 causales. ¿Tú estás de acuerdo o desacuerdo? ¿Cómo tú ves ese manejo que se ha tenido hasta ahora con una modificación que ya tiene años que todavía no se aprueba? Mire, el que está de acuerdo al aborto es un criminal, porque realmente
Después que una criatura tenga un vientre, es una criatura que tiene derecho a la vida. Esa criatura no pidió nacer, entonces déjala nacer. Tú no tienes que quitar el derecho. Yo incluso a Farideh Raful le hago un llamado. Ella cree que ganó por el voto de esa mujer, eso es falso, Farideh. Tú ganaste por el voto de muchos dominicanos conscientes que votan por ti, dominicanos que creen en la vida. Entonces ella cree que le debe un favor a ellos. Y ella no ganó por esa gente. Pero entonces ella cree que la victoria se la dio esa gente, que es un grupo muy minúsculo, que cree en la aberración de que a las mujeres que están embarazadas, que fueron objeto de violación o no, a ese niño hay que quitarle la vida. La vida es un derecho que da Dios, es el único que la da y que la quita. Todo el que esté de acuerdo a que a un niño que esté dentro de un vientre se le moche el sistema de vida, es porque es un criminal, es un asesino. Entonces, yo nunca estaré de acuerdo con un código penal que apruebe de verdad el aborto. El aborto será... Dejando fuera las 3 causales. Es que el aborto no puede ser aprobado nunca en la vida. Y las 3 causales mucho menos. Aquí debe poder ser el código penal tal y tal como está ya ahí establecido y prohibiendo el aborto, como en muchos países se ha hecho ya. Lamentablemente aquí no hay una política igual también de esa pública que trabaja esa parte. Tú ves estos diputados hablando sin conocimiento. Esos diputados hablan, dicen que sí, que hay que abortar, que la mujer hay que dejar de abortar, ajá. Pero lo hacen todos los días como quieren esos abortos. Ellos lo hacen diario. Y muchas van a España y abortan en España, que tiene cuarto. Las que tienen más cuarto van a Miami. Y muchas lo hacen en esos barrios, muchos médicos sanguinarios que hay en esos barrios clandestinos que abortan. Entonces, si tú no tienes un control que prohíba eso, esos médicos que están en esos barrios haciendo abortos lo van a seguir haciendo. Donde quiera aquí se encuentra fetos en los barrios, muertos, niños muertos se encuentran que fueron abortados. Entonces, si tú le apruebas eso es para que haga un asesinato colectivo. Yo creo que la era de Nerón fue que mató a todos los niños, ¿tú te acuerdas? Cuando Jesucristo. Yo creo que va a ser chiquita, más chiquita va a quedar, si se aprueba eso así. Si usted se acuerda que mataron cientos de niños, va a pasar lo mismo. Porque si lo hacen escondido ahora, imagínense con una ley que lo faculta a esos médicos sanguinarios que le encantan matar, lo van a hacer. Entonces hay médicos también que aportan y que apoyan de verdad de que el aborto no sea una realidad y que creen en la vida. Muchísimos médicos, tanto cirujanos, pediatras, ginecólogas, que apoyan de verdad de que el Código Penal se apruebe tal como esté, porque hace falta ese Código Penal que se haya aprobado ya y que el aborto sea prohibido constantemente. El aborto no se puede negociar con nadie. Y vuelvo y repito a Farideh, tú no ganaste por ese grupo de mujeres, eso es falso. Ella te dicen la bulla, es verdad, te dicen una bulla, y ella creo que ganó, tú ganaste por la gente que votaron por ti. Yo conozco muchísima gente que votan por Farideh, gente de la iglesia católica, porque creen en ella como una mujer joven, preparada. Yo mismo, mi amiga Farideh, yo la vivo porque es una mujer luchadora, pero ella está equivocada en esa lucha de estar queriéndose juntar con ese grupo de feministas, que realmente lo que llevan es política de ONG, que la mantienen a ella y creen que luchando con conseguir de que aquí se apruebe el aborto van a lograr de verdad un cambio en el país. Lo que van a lograr es que aquí en los barrios, en los callejones, tú encuentres los fetos donde quieran. Eso es lo que va a lograr si se aprueba el aborto en este país, lamentablemente. Desafortunadamente. Tony, hemos llegado al final con esta pregunta. De verdad que agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y hayas compartido todas esas impresiones. De verdad que sí. Y a ustedes le agradecemos por haber estado hasta aquí con nosotros y de verdad que nos vemos en una próxima entrevista. ¿Algo más que decir para cerrar? No, gracias por la invitación, de verdad. Bien, de esta manera finalizamos. Hasta la próxima. Bye, bye.